Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, vamos a empezar la última y tercera y última etapa del curso. Ahora vamos a empezar con un tema que se llama relaciones internacionales entre los estados. Fabiola Reyes. Licenciado, ¿qué tal? Muy buena noche. Disculpe solo una consulta. Es que fíjese que como yo me realicé el extemporáneo, pero aún no me aparece la nota del primer parcial. Entonces quería consultarle. Fíjate que ya están calificados, pero se van a publicar cuando se publique el segundo parcial, ahí va a ir junto todo. Muy bien, gracias, Sí, licenciado. porque Disculpe la como hay que molestia. abrir la plataforma, entonces aprovecho a abrirla de una sola vez para no estar manipulando mucho. Fue muy delicado, ¿verdad? Te trato de manipular lo menos posible. No te aprovecho el tratado de los segundos parciales para los que tuvieron que separarme, de una vez les sale las dos calificaciones. Ok, gracias. Y disculpe la ¿No? molestia. Bueno. Bien, entonces estamos viendo acá las relaciones del Estado. Ya nuestra propia Constitución se ocupa de este tema tan importante. El artículo 149, que dice: Guatemala normará sus relaciones con otros estados, o sea, relaciones a nivel general, ¿verdad? Con todos los estados. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Así deben actuar los diplomáticos, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Pero ello también tiene un propósito. Ahora será el propósito: contribuir al mantenimiento de la paz, a la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. O sea, Guatemala no solo actúa para regalar. Guatemala también tiene que obtener beneficio en sus relaciones. Pero ese beneficio debe ser mutuo y equitativo. No suele salir, ¿va? La diplomacia es muy delicada. Artículo 150 de la Comunidad Centroamericana. Pues como ven, nuestra Constitución tiene tres vertientes. Las relaciones internacionales en general abarca todo, pero también tiene dos específicas: con la Comunidad Centroamericana y con los estados afines. Hay otras cuestiones especiales. Ahora, el 150 nos dice: Guatemala, como parte de la Comunidad Centroamericana, mantendrá y cultivará, y no solo mantener, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación, solidaridad, relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Ahora, obviamente, la idea práctica ya se ampliará hacia Belice, hacia Panamá, República Dominicana. Ya forman parte del sistema de integración centroamericana. Ya se amplió. Deberá, es imperativo. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total, la unión política o económica de Centroamérica. Ustedes habrán visto, aunque sea atisbos, de algún gobierno que ejecute estas políticas.
Las autoridades competentes, ¿quiénes son las autoridades competentes? Lo vamos a ver, ¿cuáles quiénes son? ¿Eh? A eso vamos, ¿verdad? A ver, por eso empezamos desde aquí, vamos a ver toda esa andamiaje que hay. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica de Centroamérica sobre las bases de equidad. Es riquísimo, ¿verdad? Pero también el artículo 151 nos dice relaciones con estados afines. ¿Qué es un estado afín ustedes? Aquí lo dice la propia Constitución. ¿Qué es un estado afín? El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación. Así de comportarse Guatemala con los estados afines. Amistad, solidaridad y cooperación. Con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala. Entonces, ¿qué es un estado afín para Guatemala? Un estado afín para Guatemala es aquel estado cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala. ¿Y qué propósito va a tener aquí? Con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes. Por eso son afines. Por ejemplo, los estados más afines que tenemos son de Latinoamérica. Desarrollo social, cultural, ¿verdad? Y económico. Son análogos al nuestro. Entonces, con ellos también vamos a estudiar y analizar y tratar de resolver problemas comunes. ¿Qué problemas comunes tenemos en Latinoamérica? La inseguridad, la corrupción, para decir unas, la educación, la salud, todo ello pues va. Entonces dice, para encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, eso ya sería en los foros internacionales, ¿verdad? Y de formular conjuntamente políticas tendientes, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Tres artículos, tres vertientes. A estas se llaman políticas de Estado. Por eso el cuerpo diplomático no pueden improvisar. Ya aquí está, ¿verdad? Dependiendo, van a desarrollar su. Bien, pero tiene que circunscribirse a esto y a las funciones, ¿verdad? A las funciones. Porque, por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución nos dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Fíjense, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Se aplicará esto a los funcionarios públicos? ¿A los empleados públicos? Como no prohíbe la ley, lo hago. No se aplica, licenciado. Sí, no se aplica. No se aplica. Porque tenemos el artículo 154.
Función pública y sujeción a la ley. Función pública y sujeción a la ley. Nos dice acá, artículo 154 constitucional. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial. Hay responsabilidad. Sujetos a la ley. Ahí está, miren. Y jamás superiores a ella. Hay una... Ustedes se pueden conseguir una constitución. Yo tengo como 3 versiones porque a veces las actualizan los presidentes. Esta me la dieron un año, tengo otras. Se llama Constitución Política de la República y su interpretación por la Corte de Constitucionalidad. Tengo otras por ahí. Búsquenla. Ahí les va a aclarar muchas cuestiones. Y cuando estudien constitucional, lean eso. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad? Entonces, en este caso, nos dice la Corte de Constitucionalidad que ello implica que los funcionarios, ¿verdad?, y servidores públicos deben desenvolverse única y exclusivamente en atención a sus funciones asignadas. Si no se circunscriben a las funciones asignadas, ¿qué estamos? Hay responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Extralimitar. Se extralimitan en sus funciones. No pueden inventarse ni una función. Usted hace esto y así. A, B, C, D. Nada más. Incluso yo les explicaba a los compañeros, ¿verdad?, que ahí está el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Y tiene que ser administrado por los funcionarios y la jerarquía, ¿verdad? En plano de jerarquía, pero de ser administrar bien. Yo le digo, imagínense que le sobre a un ministerio un par de millones ahí. ¿Y será que pueden salir a la calle y miran un grupo ahí de gente menesterosa, niños con hambre y todo? Y bueno, como nos sobró, les damos estos 2 millones para que ustedes... ¿Se puede o no se puede hacer? Es un acto de piedad, ¿verdad? Es un acto que a todos nos gustaría, bueno, que se alivie algo el hambre en Guatemala. Pues no se puede hacer. Porque el presupuesto viene para ejecutarse de una forma especial, específica. Cualquier gasto fuera de esos renglones y de esas reglas y de esos fines es malversación. Aunque esté siendo un acto piadoso. ¿A qué va eso? Que así son las funciones de todos los funcionarios. Y como ven, el artículo 149, 150 y 151 dicen ahí, trazan lineamientos claros de la conducta oficial de Guatemala en el ámbito exterior. ¿Verdad? Pero también, ¿verdad?, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos otras cuestiones relacionadas y que vienen a incidir. Por ejemplo, el artículo 183, funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, literal K. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación. Entonces, ¿quién aprueba? El Congreso. Y antes de su ratificación, ¿quién ratifica? El Ejecutivo. Los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Tratados y convenios, Ministerio de Relaciones Exteriores. Allá vamos, ya vamos entrando en materia, ¿verdad? Ahí tenemos ya dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Dirige la política exterior, dirige las relaciones internacionales,
celebra, ratifica y denuncia tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Él actúa en cualquier fase del tratado. Presidente de la República. Nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios, subsecretarios. Conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Ya tenemos quién, ¿verdad?, dirige la política exterior. El vicepresidente, pues, también que tiene sus propias funciones y muchas veces, pues, coadyuva con él. Dice, será participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto por designación del presidente de la República, representarlo en todas las preeminencias como que al mismo corresponden, coadyuvar con el presidente en la dirección y política general del gobierno, participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, presidir el Consejo de Ministros, el jefe de los ministros, ¿verdad? El Consejo de Ministros es el vicepresidente. ¿A qué viene esto? A qué viene los ministerios de Estado, los ministros de Estado. Artículo 193. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, estamos hablando de un poder del Estado, habrá los ministros que la ley establezca. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y las competencias que la misma señale. ¿A qué le nos estamos refiriendo aquí? ¿A la del organismo ejecutivo? Correcto. Gracias, Jocelyn. Sí, nos estamos refiriendo a la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las atribuciones siguientes: ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias del ministerio, nombrar y remover funcionarios, refrendar los decretos de acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, van refrendados, ¿verdad? Presentar al presidente el plan de trabajo, etcétera, ¿verdad? Dirigir y tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. Y entonces está el Consejo de Ministros, ¿verdad? Ahí. Entonces, ya pasamos a la ley del organismo ejecutivo. Esta ley, ustedes, está muy buena para un privado. Para el derecho administrativo, el examen de derecho administrativo, tiene muy buenas preguntas. Entonces dice aquí que los considerando se basan en la constitución política, el bien común, ¿verdad? En sus disposiciones nacionales finales, en el artículo 118, en el artículo 140, preámbulo, y el 224. Y por último, considerando, dice que la estructura del ejecutivo ya no responde adecuadamente a las exigencias de la población, situación que necesariamente debe ser replanteada, creando así la base de una nueva administración pública capaz de satisfacer las demandas del nuevo milenio. Yo ya era abogado cuando hicieron esta ley, quiere decir que yo estudié otra ley cuando era estudiante. De aquí viene la ley del órgano ejecutivo, artículo 1. ¿Qué desarrolla la ley del órgano ejecutivo? Pregunta 1 de privado. ¿Sí? Desarrolla los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funciones del organismo judicial.
Ahí está la respuesta. Yo sé que ustedes la sabían, pero no quisieron decir. ¿Qué compete al organismo ejecutivo privado? ¿Qué compete al organismo ejecutivo? El ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Imagínense ustedes. Esas, esas están entre las preguntas elementales del examen. Elementales. Al organismo ejecutivo le compete el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Y en base a ello se coordinan las entidades, ¿verdad?, para la administración. ¿Qué funciones pueden delegarse? ¿Qué funciones pueden delegarse? La gestión administrativa y la ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos. Cindy Soto, ¿verdad? Entonces dice, las funciones de gestión administrativa y de ejecución y servicios de la obra y servicios públicos podrán delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o entidades. ¿Y a quiénes? Otra pregunta, ¿a quiénes pueden delegarse? A terceras personas, a comités, asociaciones, a entidades. ¿Qué se necesita? Que el Ejecutivo lo juzgue idóneo. Quedamos con 5 preguntas de privado ahí. ¿Qué no es delegable? ¿Qué funciones no son delegables? La función normativa, la función reguladora y la financiación subsidiaria. Quedamos con 5 o 6 puntos de privado. Básicas. ¿Qué principios rigen la función administrativa? Desde aquí, el fin supremo del Estado es el bien común. Y las funciones del organismo ejecutivo han de ejecutarse en el orden a su consecución y con arreglo a los principios de, y esos son los principios, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Carita alegre ustedes, y van ahí acumulando sus puntos, ¿no? ¿Cómo se integra el organismo ejecutivo? Ya lo vimos allá, ¿verdad? En la Constitución. Presidente, vicepresidente, ministro de Estado y otros funcionarios, dice. Aquí vuelven. Integración del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo se integra de los órganos que dispone la Constitución política, la ley del órgano ejecutivo y demás leyes. Y en atención a sus funciones, ¿cómo se clasifican esos órganos? En atención a sus funciones, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en órganos deliberativos, órganos consultivos, órganos de contralor y órganos ejecutivos. ¿Qué les parece? Preguntas básicas ustedes, fundamentales, importantísimas, como ustedes ven. Bueno, ustedes estudiaron esto, pues. Solo estoy haciendo un pequeño recordatorio.
¿Mm? Así es como se va en el Ejecutivo. Integran el organismo ejecutivo los ministerios, aparte del presidente, vicepresidente, ¿verdad? Los ministerios, secretaría de la presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administrativa y jerárquicamente dependan del presidente de la República. Aquí hay otras dos preguntas, bueno, solo otra voy a hacer sobre esta. ¿Cuáles son las dos secretarías de Estado reconocidas constitucionalmente? Ya le dije dos. ¿Cuáles son? Solo hay dos secretarías, hay bastantes, pero las dos secretarías reconocidas constitucionalmente, ¿cuáles son? Pregunté privado, ¿eh? ¿Cuáles serían? Como lo dice el artículo de la presidencia, sería uno. Pero tiene su nombre. Ese es el apellido. Vamos a ver. La Secretaría de Planificación, CGPLAN. No. Fíjense, qué interesante. Regresemos al artículo 202 constitucional. 202 de la Constitución Política. Dice artículo 102, secretarios de la presidencia. El presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios general y privado de la presidencia. Puede comer su apellido es de la presidencia. Nosotros solo Secretaría General de la Presidencia y Secretaría Privada de la Presidencia. Esos dos secretarios, el secretario privado y el secretario general de la Presidencia, son los únicos secretarios constitucionalmente establecidos. Y ahí lo dice bien el artículo 202, general y privado. Ojalá se le pregunten en el privado y me lo agradezcan ustedes. Ahí vamos, miren cómo se escudriña la ley. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos. Entonces dice, ¿verdad? El organismo ejecutivo se integra, bueno, lo integran, también forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, comités temporales de la presidencia y los gabinetes específicos. Aquí viene otra pregunta importante. ¿Cómo se crean y se establecen las funciones de los comités temporales, de las comisiones temporales de la presidencia? ¿Quién y cómo? Le compete al presidente de la República mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación. Crear y establecer las funciones y atribuciones. Otra pregunta, miren ustedes, y ahí va la respuesta. Ahí va la respuesta. Como ven, esta ley es muy interesante. Tiene cuestiones, esos son los primeros artículos del 1 al artículo 5. Del 1 al 5, miren, tanta pregunta que hay. ¿No? Pero importante, miren ustedes, ese es conocimiento básico de la administración pública. Bueno, entonces aquí la autoridad superior del Ejecutivo, la autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. Así, presidente de la República. Y ahí están, y sus atribuciones pues, ya las vimos en la Constitución y en otros lados, ¿verdad? Y de las secretarías de la presidencia ya vimos, ¿verdad? Aquí está la secretaría privada. Bueno, las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República. Secretaría General en el artículo 9, Secretaría Privada en el artículo 10, que son las únicas constitucionales. Y ahí así otras secretarías, mire, de coordinación,
de planificación, como dijo la compañera, ¿verdad? Pero esas no son constitucionales. ¿Se dan cuenta? La Constitución reconoce solo dos, la general y la privada. Y puede crear otras. Entonces aquí tenemos lo que es el Consejo de Ministros, ya vimos, ¿verdad? Quienes lo conforman, quienes están, quién lo preside. Los gabinetes específicos que les sean asignados para el vicepresidente puede ser el que los coordina. ¿No? Y aquí están el Consejo de Ministros, ¿verdad? Presidente de la República, secretarías y el Consejo de Ministros, gabinetes específicos. Bueno, como no estamos en esa clase, pero los ministros, los ministerios de Estado. Para el despacho de sus negocios, el organismo ejecutivo tendrá los siguientes ministerios. ¿Para qué están creados los ministerios de Estado en Guatemala? ¿Para qué? Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo. Artículo 19. Y 12 ministerios, ¿verdad? Los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del presidente de la República, quien los nombra y promueve. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República. Él es el que coordina, él es como que, ¿verdad? Coordina toda la administración, el vicepresidente. La coordina. Jerarquía. Los ministros de Estado tienen el mismo nivel jerárquico y gozan de iguales prerrogativas. Cómo actúan, tienen autoridad y competencia, son los rectores de las políticas públicas en su ramo, ¿verdad? Y están las estructuras administrativas. Están las estructuras administrativas. Entonces, bueno, pues aquí todas las preguntas que pueden salir, ¿verdad? Muy interesantes. Deliberativos, consultivos, controladores, bueno, todo eso está en el organismo ejecutivo. Y ahora pasamos al artículo que nos interesa más por el momento, que es el artículo 38 de la ley del organismo ejecutivo. Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 38. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación, ¿ves? La formulación y aplicación, bueno, la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. Coordina. ¿Pero quién dirige la política exterior? El presidente. Y el ministro formula y ¿verdad? Formula las políticas, ¿verdad? Y el presidente las dirige, toda la política exterior. Entonces dice, también le corresponde la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios internacionales, ¿sí? Tratados y convenios, los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a otros ministerios, quiere decir que hoy por hoy
no solo el Ministerio de Relaciones Exteriores celebra tratados, también puede ser ministros de otros ramos. ¿Por qué sabe el ministerio ponga la energía atómica? O de cuestiones militares. Y así cada cuestión específica del ministerio. No puede ser un experto en todo, ¿verdad? Entonces lo que sucede aquí es que participa el ministerio encargado de ese tema, asesorado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Mm? Así es como funciona. Entonces ahí coordina y dirige, ¿verdad? Y ya coordina, analiza, apoya, da seguimiento. ¿Mm? Y dirige y coordina relaciones con otros estados. Entonces también le dirige, bueno, ahí F, otras relaciones con el desarrollo político, social, cultural, con el proceso de globalización política, atender lo relacionado con información y comunicaciones internacionales de carácter oficial, estudiar y analizar el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos, económicos, ambientales, comerciales, financieros a nivel de países multilaterales y globales. Tiene que estar al tanto de todos los acontecimientos internacionales. Y debe estudiarlos y analizarlos, entre otros. Y esto viene a caer en este tema, las relaciones entre los estados. Ahí actúa la diplomacia. La diplomacia, como ustedes ven, tiene sus parámetros de actuación. Aquí vamos a ver este diccionario, miren, de derecho diplomático. Dice que es diplomacia. Muy bonito el término, fíjense. Diplomacia, término utilizado en el lenguaje corriente con muy diversas acepciones. Así se emplea algunas veces como sinónimo de política exterior, de carrera diplomática, de habilidad en el trato de los asuntos, de astucia y de disimulación. Bueno, ahora dice, desde el punto de vista técnico, ya, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, debe entenderse por diplomacia la formulación y ejecución, es activa, es real, ¿verdad? Y ejecución de la acción exterior de un Estado, realizada por medios pacíficos, así como los órganos encargados de ella. Todo esto incluye diplomacia, la acción y quién la realiza. Repito, desde el punto de vista técnico, debe entenderse por diplomacia la formulación y ejecución de la acción, ya no es política, es la acción exterior del Estado, de un Estado, realizada por medios pacíficos, así como los órganos encargados de ella. Y aquí se explica, pues, ¿verdad? Solo más acá ahí, pero aquí en este diccionario explica esa definición, ¿verdad? Muy bien explicada. Pero fíjense que aparte de diplomacia existen muchas clases de diplomacia, que ustedes vean que la diplomacia es amplísima. Habla aquí de diplomacia abierta, diplomacia ad hoc, diplomacia bilateral, diplomacia clásica, diplomacia directa, diplomacia multilateral, diplomacia paralela, diplomacia parlamentaria, diplomacia permanente, diplomacia secreta, diplomacia temporal. Mientras que estos temas son amplísimos, ¿no? Amplísimos. Si uno se pone a profundizar eso, no. Si vamos a profundizar, ya no salimos del tema, ¿verdad? Ya no salimos del tema. Entonces, ya vemos pues que la diplomacia, ¿verdad?, es acción.
después de una organización. Entonces, vamos a ver el tema de los órganos del Estado. Dice que el autor, como quedó establecido, los sujetos del derecho internacional público son principalmente los estados. La comunidad jurídica internacional se compone de entidades colectivas llamadas estados. Frente a esa comunidad, los estados se presentan como unidades de acción y de voluntad. Siendo el estado una ficción jurídica, no puede actuar físicamente, personalmente, sino por medio de personas o personeros llamados órganos. Cada constitución o su equivalente señalan qué órganos pueden expresar y representar al Estado. ¿Quién puede comprometer al Estado? ¿Cuál es el ámbito y extensión de las facultades de sus órganos? ¿Por qué? Porque son funcionarios y los funcionarios desarrollan únicamente funciones asignadas. Y en la diplomacia no se abandona ese principio. Van a hacer exclusivamente lo que se les indica. Entonces, sus facultades y la extensión de sus facultades. Entonces, ¿cómo se dividen los órganos del Estado para representarlo? En órganos centrales y órganos descentralizados. Los órganos centrales son básicamente ¿quiénes? Básicamente el jefe de Estado y el canciller. Y los órganos descentralizados son básicamente los diplomáticos y los cónsules. Diplomáticos y consulares. De los órganos centrales y órganos descentralizados. Así se dividen los órganos del Estado que representan al Estado en el ámbito internacional. Entonces, los órganos centrales a su vez son los jefes de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores, como ya vimos nosotros, ya lo vimos. Entonces, el jefe de Estado es por naturaleza, ¿verdad? El representante natural del Estado. Tiene amplias facultades en el ámbito internacional. Incluso puede participar en negociación de tratados en cualquier fase o en las fases que le interesen, sin necesidad de presentar los buenos oficios. Y el jefe de Estado puede ser el monarca, un rey, un primer ministro, un presidente del gabinete administrativo, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tienen muchos nombres. Para nosotros es el presidente de la República, ¿no? Y pues puede participar en el ámbito internacional con amplísimas facultades, ¿verdad? Y puede comprometer al Estado, obviamente. El ministro de Relaciones Exteriores también, pues, a él se le considera el vocero ordinario, oficial del Estado. Sus declaraciones representan la declaración del mismo Estado. Entonces, debe ser una persona muy especial, muy instruida, ¿verdad? Muy estudiada, ¿no? Porque va a representar al Estado, es la cara del Estado. Entonces, ya vimos, está regulado, pues, básicamente la Constitución y la ley del organismo ejecutivo. Pero también está en otras leyes, ¿verdad? Posiblemente miremos después o no. Pero que nos quede claro que no solo aquí se agota, sino otras leyes. Y también la diplomacia se desarrolla a través de tratados internacionales, tratados sobre relaciones diplomáticas, etcétera, que vamos a ver si le damos un vistazo o seguimos, ¿verdad? Tenemos los órganos descentralizados.
¿Ah? Los órganos descentralizados, dice, aquí el autor dice, es evidente la imposibilidad de los jefes de Estado o del ministro de Relaciones Exteriores de ocuparse entera y directamente a las relaciones internacionales. Sería imposible. ¿No? Dejarían de gobernar y de administrar. Entonces, como es imposible de ocuparse directamente y estar en el extranjero siempre, ¿verdad? O tal vez aquí, pero los asuntos internacionales. Para tal efecto, ¿verdad? Es que existen otros órganos, ¿no? Que se llaman órganos descentralizados. Entonces ahí se nombran personas que tienen el carácter de funcionarios, ¿verdad? Del Estado. Y son órganos externos o descentralizados representados por los órganos diplomáticos y los órganos consulares. La diferencia fundamental es en que los diplomáticos representan al jefe de Estado, desarrollan funciones políticas. Y puede haber solo un embajador, no puede haber 3, 4 embajadores, ¿verdad? Solo uno. Mientras que los cónsules, los agentes consulares, ¿verdad? Esos se dedican más al tráfico comercial, a los temas privados, civiles, y puede haber más de un cónsul. Más de un cónsul. También atiende a sus nacionales, ¿verdad? A los residentes, a los transeúntes, desarrolla a veces funciones notariales. Como ven, hay diferencias, pero estos son pues los órganos centralizados, los diplomáticos y los consulares. Licenciado, Sí, y solo para ver si me quedó claro, los diplomáticos prácticamente es el embajador y los claro. consulares son las personas que trabajan en la embajada. No, son los cónsules. Él tiene su propio nombre, cónsules. Pero Incluso la acá función que estas personas hacen es, por ejemplo, en la embajada, cuando uno va a tramitar la visa, las sí, personas son, que atienden son cónsules. sí, son actuaciones consulares. Las diplomáticas de embajada son políticas, ¿verdad? Muy bien, gracias. Son políticas. Pero entonces hay embajadores y hay cónsules, son diferentes, ¿verdad? Y cónsules pueden haber más de cónsules comerciales en otras ciudades importantes, ¿verdad? Como embajadores, solo uno embajador hay. Vean cómo usted el andamiaje, cómo venimos hasta caer acá, ¿verdad? Y así es como se desarrollan las relaciones diplomáticas. Y ahora entramos a lo que es la comunidad internacional organizada. Kimberly. Buenas noches, Lick. Disculpe, solo para aclarar, dijo que los diplomáticos son los que representan a los jefes de Estado, ¿verdad? Sí, el muy bien. embajador, ¿verdad? Ajá. Los sí, cónsules es la- desarrollan funciones pues, del tráfico comercial, atiende a los nacionales, en sus relaciones, ¿verdad? Transeúntes que sean de su nacionalidad, cuestiones de comercio, ¿verdad? Con otros estados. Y pueden haber más de uno representando un estado en un país. Estados Unidos, no sé cuántos agentes consulares hay de Guatemala, pero hay. Incluso ese cargo puede realizar ad honorem y pueden ser de otra nacionalidad, los cónsules. Y representan un estado y desarrollan esas funciones en nombre de un estado. Es un poco más, es diferente, ¿verdad? Son diferentes. Bien, ahora de la comunidad internacional organizada, obviamente empezamos con la Organización de las Naciones Unidas. La historia inmediata de las Naciones Unidas, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que viene arrastrando cuestiones de la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que había colapsado el derecho internacional
con la desaparición de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones no pudo evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 20 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial murieron 20 millones de personas solo en la Unión Soviética. Pero ustedes vean el tamaño de esa guerra, enorme. Todavía esas armas que utilizaron son letales hoy por hoy, letales, aún hoy. La aviación y todo que tienen era una aviación brutal. Submarinos, de bomba atómica. O sea, no crean que eran juegos de niños, no, esa era una cuestión enorme, monstruosa. Entonces, en el pleno fragor de la guerra, los líderes mundiales tienen la necesidad, dice, bueno, el derecho internacional necesita una renovación, ¿verdad? Y hay nombres famosos como el expresidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que él estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue el presidente de la Primera Guerra Mundial, y vio pues esos problemas, ¿verdad? Y el 8 de febrero de 1918, imagínense, más de 100 años, dice un discurso de los más famosos, de aquellos discursos que eran historia, ¿verdad? En donde proclama los 14 puntos, que giran sobre 3 ejes fundamentales: libertad de los pueblos, justicia para amigos y enemigos, y una fundación de una organización mundial. En este caso, la Sociedad de Naciones. Como ven, son pasos grandísimos. Pero entre otros también tenía la prohibición de firmar tratados secretos. Solo se iban a permitir tratados públicos. Y posteriormente, un tratado secreto también provoca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Uno que fue negociado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Un tratado secreto se había repartido en Europa. Entonces, Alemania invade Polonia y la Unión Soviética lo repite del Báltico. Bien que dañinos son, ya lo había dicho Woodrow Wilson, no se permiten tratados secretos solo públicos. Por eso, de ahí viene el registro, los tratados, todo tiene su derrotero histórico. De ahí viene la obligación de registrar los tratados, para que no hayan tratados secretos. Libertad absoluta de navegación en alta mar, mundial. Libertad absoluta. Supresión de barreras aduanales, porque ya Estados Unidos ya estaba pujando con una gran nación, ¿verdad? Armamento reducido al mínimo, compatible con la seguridad internacional. Ese es relativo. ¿Quiénes sí tienen vedado un desarrollo armamentista ilimitado? Los países subdesarrollados, ¿no? Por 2 razones. Primero, que no lo dejarían los países grandes. Y segundo, que naturalmente no tienen dinero para eso, ¿verdad? Aunque no tienen prohibición, no hay dinero. Pero siempre existe la prohibición y nosotros que nos encargamos de la falta de dinero. Pero las grandes potencias, ¿quién nos frena? China, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Francia. ¿Quién les dice algo? Ellos sí pueden desarrollar, ¿verdad?, su carrera armamentista sin obstáculos. Pero ese era un principio, ¿verdad? Armamento reducido al mínimo necesario. Todos los pueblos son libres en autodeterminación. Fundación de un organismo internacional mundial que proteja a todas las personas de todas las naciones. Ese fue se le llamó los 14 puntos de Wilson. Y nace la Sociedad de Naciones en 1919, juntamente con otra organización mundial
muy importante, que sí existe hasta nuestros días, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Aún existe. Y hay normas que ha dictado y se aplican mundialmente. Y son de obligatorio cumplimiento. Ven para dónde va el mundo, ¿verdad? La sociedad de naciones y comercio, ¿no? Libertad de los mares. Los Estados Unidos necesitaban espacio jurídico y geográfico para el gran desarrollo que traía. Entonces, viene esa época, pues, del Pacto de Naciones y hay el periodo entre guerras del 19 al 39, que se acontecen muchas situaciones importantes, ¿verdad? Dentro de ellos se van desarrollando los pactos de no agresión, ¿verdad? Y los pactos que van rumbo a la nueva organización internacional. Entonces había pactos de no agresión, como no atacarse, permanecer neutrales en caso de guerra, ¿verdad? No firmar pactos de cooperación económica con cualquier país beligerante, no firmar pactos políticos o bélicos con terceros países si se actualiza, si desequilibran, ¿verdad?, el ámbito internacional. Entre los pactos de no agresión hay muchos pactos. Él dice Locano, escrito por Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Italia. El pacto Bryan-Kellogg, entre Estados Unidos y Francia, ¿verdad? Un pacto que pusiese a la guerra fuera de la ley, no admitiera la guerra para solución de controversias. Después viene el pacto Bryan-Kellogg, se renuncia a la guerra, ¿verdad? No, deber es condenable como recurso para resolver problemas, entre otros. Entonces, después del pacto de no agresión, viene la declaración del Pacto de St. James, 1941, todavía en plena guerra. Aquí lo que tratan es de definir propósitos de la nueva organización internacional en el Pacto de St. James. En la Carta del Atlántico, interesantísima, ustedes, esa se firmó literalmente navegando en el Océano Atlántico. Dice, no se trata de un pacto ni de un convenio, se trata de una declaración sobre las intenciones y filosofía que animaban a los Estados Unidos e Inglaterra. Son los poderosos, ¿no? Ustedes, en tiempos de guerra. Fue firmada el 14 de agosto de 1941 a bordo del acorazado Príncipe de Gales, mientras navegaba en algún punto del Atlántico. 8 puntos importantes, ¿verdad? Los firmantes no buscan el crecimiento territorial, el fin del colonialismo, cualquier movilización, y un montón, ¿verdad?, de pases que apuntalaban la estabilidad internacional. La Carta del Atlántico, que tiene principios filosóficos también. De ahí viene la Declaración de Washington del 42, ¿verdad? Fue celebrada en Washington, que apoyó la Carta del Atlántico, ¿verdad? Y la amplió, que dice que en el sentido que para instaurar la paz y favorecer el desarrollo económico de los pueblos del mundo, es necesario obtener una victoria total sobre los países del eje, que estaban en plena guerra. Eso justificó en parte la utilización de la bomba atómica y la rendición incondicional de Japón. Lo único que pidió es que le siguieran respetando su religión, el shintoísmo, y la divinidad del emperador Hirohito de Japón. De ahí todo lo demás, Estados Unidos dispuso. En la conferencia de Moscú del 45, convocada por Joseph Stalin, ¿verdad? Solo llegaron ministros de Relaciones Exteriores, no se invitó a Francia, provocó un problema internacional eso, ¿verdad? ¿Qué se haría al término de la guerra? ¿Qué se haría? Ya estaban viendo el nuevo orden mundial.
Le viene la conferencia de Teherán. Ya habla directamente sobre la creación de un organismo internacional. La conferencia de Dumbarton Oaks, ¿verdad? Ahí pues ya empiezan a proyectarse, a redactarse el texto de las Naciones Unidas. Y la creación de Yalta 1945, que es muy amplia, pues, ¿verdad? Ya prepara pues para la conferencia de San Francisco en 1945. San Francisco de Estados Unidos. ¿Ah? No la San Francisco aquí en la zona 19, no. La conferencia de San Francisco, Estados Unidos. Dice, como estaba planificada, ¿verdad? Es muy cerca, ¿verdad? Ustedes. Como estaba planificada, se reunieron a partir del 25 de abril. Miren ustedes, estamos hablando de años exactos. Estamos a 27 de abril. Y de ahí a 25 de abril, 45. Hace 81 años. 81 años. Ustedes. Los representantes de los países aliados sumaban 47 naciones. Ahí estaba Guatemala. Y aproximadamente 5, bueno, asistentes y todo. Entre los puntos más discutidos estuvieron los acuerdos regionales, la revisión de los tratados internacionales, llegan a revisarlos, el veto del Consejo de Seguridad, un tema pero álgido, que aún hoy tiene muchas consecuencias, que no se haya frenado a Corea del Norte en sus pruebas nucleares, que no se haya frenado a Israel en sus ataques a Gaza, se debe a el veto en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos y Reino Unido protegiendo a Israel, China y la Unión Soviética y Rusia protegiendo a Corea del Norte. Por el veto en el Consejo de Seguridad. Territorio bajo fideicomiso, quedó Japón, pero ya no existe. Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y la enmienda a la Carta. Termina la conferencia, dice el doctor, con la firma de la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945, que crea la Organización de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por eso, el 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas, porque el 24 de octubre fue firmada la Carta. La Carta de las Naciones Unidas, como ven. Entonces, las organizaciones internacionales tienen un derrotero bastante amplio. Y vamos a ver en la OEA, grandísima, hasta Europa, ¿verdad? Quería tomar parte de las tierras de aquí. Entonces, terminamos ahí, compañeros, y vamos a finalizar en la clase con la OEA. Si pueden dar una leidita a ustedes, que es muy interesante la historia de la OEA. Así que les agradezco mucho y muchas gracias por su atención. Feliz noche, licenciado, que descanse. Feliz noche. Muy buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Ley.